Amigas y amigos, les saluda Francisco de Armendrael. Muchas gracias, como siempre, por seguir las cápsulas que estoy efectuando en el marco de este confinamiento. Espero estén muy bien, además, en ese sentido. Para mí es un honor presentar a continuación al historiador Magíster Carlos León Heredia. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, estimado Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Carlos León Heredia es magíster en Historia de la Universidad de Concepción, además de asistente histórico cultural de la Galería de la Historia de Concepción y además eres guía histórico del Cementerio de Concepción. Bueno, queremos conversar contigo porque queremos conocer tu reciente trabajo historiográfico, tu reciente libro titulado Cementerio de Disidentes de Concepción, una lectura cultural, años 1883 a 1929. Este libro además es del Centro de Estudios Historia Chilena, y en edición además del Archivo Histórico de Concepción. Carlos, antes de presentar el libro, cuéntanos un poco sobre tu trabajo académico que has desarrollado para que nuestras amigas y amigos te conozcan un poco. Bueno, muchas gracias a todos quienes van a poder ver y nos están sintonizando. Ciertamente, eh, soy licenciado en Historia de la Universidad de Concepción, también magíster por la misma casa de estudios, mi alma mater, que ha cumplido 102 años hace poco, y también me he formado en lo que es este estudio de la historia cultural, es el área que me ha interesado más abocarme. Mi tesis de licenciatura en historia prácticamente fue el trabajo que desembocó en este primer libro, que es el libro del Cementerio de los Disidentes de Concepción, y a la vez mi tesis de magíster en historia fue sobre la cueca guasa en Chile y el campeonato de cueca de Arica, también otro enfoque de la historia cultural, por lo tanto es un poco el enfoque que me ha interesado seguir ahondando. También en los circuitos del cementerio igual ha implicado también investigar, obviamente, trabajo de campo, investigar también para poder poner en valor y contarles al público, ¿cierto?, que asiste ahora de manera virtual, eh, acerca de diferentes historias que son parte de la historia regional y además contar también y un poco dar a conocer este museo a cielo abierto como es el Cementerio General de Concepción y como es en definitiva la cultura ligada a la muerte que está muy presente en estos espacios funerarios. Carlos, cuéntanos un poco ya el libro, que es un tema muy interesante y que merece difusión, por cierto. ¿Nos puedes explicar cuál o cuáles fueron los motivos para desarrollar este trabajo? Bueno, como te comentaba, es un trabajo que comenzó primero como la tesis de licenciatura en Historia de mi alma mater, ¿cierto?, del Departamento de Historia. Inicialmente comencé la investigación junto a mi compañero Alexis Monroy, quien también desembocó este trabajo en otra tesis paralela sobre historia del protestantismo en Concepción, en su caso. Y en mi caso desembocó obviamente en un trabajo más ligado a la historiografía sobre la muerte. En eso mi profesor guía fue, por ejemplo, Marco León, que ha sido también un referente de historiografía de la muerte en Chile. Él prácticamente su primer trabajo, que también fue reeditado, Sepultura Sagrada, Tumba Profana, por la misma editorial que también pude publicar. Ciertamente es un trabajo referente y así me fui imbuyendo mucho de este tema. También conocí lo que es la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, que es todo un espacio de investigadores, de profesionales que abordan el tema mortuorio. Y ciertamente este trabajo comenzó primero con un trabajo de campo, con harto lo que es identificar, catastrar las sepulturas que están en este espacio. Esto en una primera instancia yo era estudiante, ¿cierto?, de la Universidad de Concepción y accedí gracias también a la facilitación de la misma corporación SEMCO que administra el cementerio. Eh, el profesor Armando Cartes, que en ese entonces era, ¿cierto?, hasta el día de hoy, secretario general de la corporación. eh, Ciertamente hicimos un trabajo de levantar
la información, el catastrar el espacio, luego revisar los registros de sepultura del cementerio, también contrastarlos con prensa de la época, y así poder ir viendo, juntando toda la información hasta poder ya encauzar la temática. Y ciertamente la temática a nivel personal, comentar que también me identifica en parte aquí. De hecho, agradezco a mi familia es bien cristiana, los disidentes, como dice el título, son las personas que no eran católicas. Esto nos retrotrae al conflicto que hubo en el siglo XIX entre una sociedad que se estaba abriendo, ¿cierto? Ante una sociedad que se estaba abriendo al Claro, extranjero, a nuevas religiones, a nuevas tendencias filosóficas también. Y ciertamente, bueno, mi familia, por ejemplo, mi madre ¿cierto? Es católica, mi padre del área protestante, podríamos decirlo. Entonces, yo crecí un poco en un matrimonio que podríamos decir mixto culturalmente, eh, algo que era diferente a la sociedad católica, entonces me identificaba un poco ese tema entiendo. personal también lo veía reflejado también en este tema, de abordar este tema de los disidentes, que fue polémico, dicho sea de paso. Hoy día nos parece algo incluso absurdo tener diferencias por la religión, pero el tema de la agenda valórica, por ejemplo, pero en su época la cuestión de los cementerios, las leyes laicas, el proceso en el cual el Estado se fue separando de la Iglesia Sí, Católica y donde estimado Carlos, la misma, sí, justamente ¿cierto? eso es un tema que muchas amigas y amigos se estarán ahora preguntando. Si nos pudieras contar un poco en base al trabajo que realizaste, que tuvo inspiración familiar, por cierto, si nos puedes contar un poco cómo fue el contexto histórico. Estamos hablando de 1883, que es el año en que estaba gobernando Domingo Santa María, ¿cierto? Así Estaba es. en el gobierno. Justamente como tú dijiste, está el tema de las leyes laicas, que provocó seguramente mucha polémica, ¿verdad? Así es. Ciertamente, una de las problemáticas que está abordada en este libro es el tema de la secularización, algo que no solamente lo he abordado yo, sino que hay toda una historiografía abordando el tema. Sol Serrano, una de las historiografías de la cierto Premio Nacional de Historia, quien ha abordado harto ese tema en el famoso libro ¿Qué hacer con Dios en la República? También a nivel regional, Rubén Elgueta hizo un trabajo muy bueno sobre la secularización en Concepción, pero aquí lo abordé dentro de este contexto, cómo encaja este cementerio de los disidentes, que fue un espacio que gestionaron las comunidades extranjeras que llegaron a Concepción. Recordar que fuimos una de las segundas zonas de fuerte inmigración podríamos decir, de inmigrantes de países no católicos, una inmigración europea, también del Medio Oriente, en los sectores, ¿cierto?, de la zona del carbón, en Talcahuano, eh, se recibió mucha inmigración, ¿cierto?, europea. Recordar que incluso en eso mismo, y hay que mencionarlo, Talcahuano tuvo también su cementerio de los disidentes, el cementerio 1, tiene en un alto el cementerio de los disidentes, que igual lo menciona acá. Es un espacio que fue gestionado anteriormente y fue utilizado antes que el caso de Concepción. En el caso benquista se demoró en gestionarse, en levantarse el espacio como tal. Es de hecho en ese entonces el intendente José María de la Cruz, el general de la Cruz, que estaba en 1849 como intendente, Sí, antes de la elección del 51, ¿cierto? Él le concede a estas sociedades eh, de extranjeros, a este grupo de extranjeros que estaba asentándose en Concepción, la posibilidad de tener este cementerio de los disidentes. Ahí comienza la gestión, ese es como el año inicial, pero pasan varios años y finalmente ya en la década de 1860 logra recién cerrarse el espacio, en 1857, como comento acá en el libro, logran cercarlo y poder hacerlo un espacio por lo menos utilizable como tal para el cementerio. El cementerio, cla- recordar que a nivel, para decir esto quienes nos están escuchando, el cementerio de Concepción, como tal, el cementerio general, comenzó su gestión en 1823, ya está avanzando hacia el bicentenario del cementerio, de hecho. Y el interesante. cementerio de los disidentes estaba paralelo, pegadito al cementerio de laico, o sea, católico en ese entonces, y después fue creciendo el cementerio general hasta que lo englobó todo y lo dejó como un cuadradito, un cementerio particular dentro del cementerio general. Y esa es una Claro. de las historias que, bueno, Muy, muy importante lo que está mencionando Carlos, porque sin duda marcó un quiebre también en la historia nuestra, ¿verdad? La- la religión disidente, protestante, que marcó un antes y un después.
Carlos, cuéntanos un poco cómo fue el trabajo de campo para llegar a materializar esta obra. ¿Fue muy complejo? ¿Tuviste que revisar archivos? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, comentarte que en alguno de los capítulos de este libro, prácticamente en el primer capítulo, cuento de algunas partes de la historia de hay una parte que se llama Tres iglesias protestantes en Concepción, que abordo la historia de la iglesia luterana, anglicana y presbiteriana en Concepción, que son de las tres más antiguas. También menciono ahí que está la iglesia metodista, pero que no la selecciono en este grupo. Llegó un poquito después. Y también, bueno, también está la iglesia pentecostal, que surge fuertemente ahí, algo a bordo de la historiografía. La historiografía, ciertamente esto es un libro que también busca aportar en la historiografía protestante en Concepción. No es netamente tal ese trabajo, sino que es parte también del contexto. Si, ciertamente hacer este libro implicó un trabajo de campo, hacer lo que es catastrar la sepultura, ¿cierto? Ahí indagar en las sepulturas, como decimos la gente que estudia esto, hacer hablar la piedra, porque muchas veces hay sepulturas que están mudas, que ya por el paso del tiempo, por los terremotos, no nos dicen, ¿cierto? No está ahí los datos. Y además que hay muchos documentos que no se encuentran, por ejemplo, este cementerio fue un cementerio particular dentro del cementerio de Concepción, y toda la documentación la manejaban los propios disidentes, o sea, los propios extranjeros. Tuvo una administración que pasó del consulado de Gran Bretaña, de Inglaterra, a también un conjunto, un directorio que era formado por miembros de diferentes iglesias o de las comunidades extranjeras de ese entonces. Entonces, prácticamente la documentación pasó de manos particulares, y después de indagar, de buscar, algunos incluso averiguar si es que existía la familia, por ejemplo, de Julio Plech, que era el último de los directores de este cementerio de los disidentes, quien entregó finalmente el cargo, podríamos decirlo, la administración a la Junta de ¿Ya? Beneficencia, que representaba el cementerio general. No pudimos encontrar la documentación propiamente tal del cementerio. A través, ¿cómo vamos contando? ¿Cuál es, de alguna manera, la documentación que Sí, más viene a ser ¿cierto? La materia prima para el análisis, eh, en definitiva, historiográfico? Es las actas de la Junta de la Beneficencia de Concepción, que era la entidad que administraba el cementerio, y a través una de las fuentes más importantes para analizar en general la historia del cementerio, pero a través de esa junta se ven varios documentos en los que se va hablando acerca del cementerio disidente y de las problemáticas que tuvieron igual con su propio directorio. Comentarte igual que para esto tuve que obviamente desplazarme a Santiago, fui al archivo teológico presbiteriano que se encuentra también allá en Santiago. La iglesia presbiteriana y en general las iglesias protestantes que están mencionadas acá me abrieron sus puertas, a los cuales agradezco. De hecho están en los agradecimientos, para poder investigar la documentación que ellos podían disponer, también están acá reflejadas. Y además también historia oral de algunos descendientes que accedieron también a poder apoyar este trabajo. Y además, en eso incluso hay una parte bien sabrosa que cuento sí, cerca de la muerte, en torno a este 1 de noviembre. Es un hito bien interesante, y que todos, ¿cierto?, conocemos y lo recordamos año a año. claro, justamente, y es muy importante lo que tú desarrollaste de este trabajo historiográfico, porque si bien siempre que cuando llega el 1 de noviembre se recuerda esta fecha, ¿verdad? Poco se sabe sobre la historia propiamente tal en Chile. Y de alguna manera tú abordaste una arista importante sobre el aporte de los disidentes en esta materia, y que de alguna manera también tu libro permite una apertura en ese sentido. O sea, que la gente pueda conocer en detalle, ¿verdad?, cómo fue la historia de los disidentes en Concepción, pero que también se puede de alguna manera homologar a nivel nacional, ¿verdad? O sea, cómo fue la instalación, entre comillas, de los cementerios disidentes en el país. Así es, Francisco. De hecho, te comento que he podido, después de esto, personalmente, obviamente me dediqué a visitar muchos cementerios. Están los casos que todos, ¿cierto?, quienes están escuchando pueden ver seguramente el cementerio alemán de Valdivia, el cementerio alemán de Osorno, de la Unión, hacia el sur donde estuvo la emigración alemana. Ciertamente eso dejó reflejo en cementerios aparte del sector católico, del cementerio principal,
En el caso, por ejemplo, incluso aquí en nuestra región también hay cementerio del disidente de Talcahuano, como les mencionaba. En el caso, incluso, bueno, por ejemplo, en el caso de Los Ángeles está el cementerio general y el cementerio católico, es decir, ahí hubo una separación, o sea, se aceptaron al disidente en el general y después se creó el católico. También comentar que incluso, bueno, a lo largo a nivel nacional también está el cementerio del disidente de Valparaíso, que fue el primer caso y que ha sido abordado incluso en el libro de Ana María Ojeda, que lo tengo por acá. Sí, por favor, que nos puedas mostrar. También siempre es interesante poder mencionar la historiografía, se llama Los rasgos culturales de la muerte, 1860-1930, del Cerro Panteón de Valparaíso. Igual lo comento, ¿cierto? Por si a alguien le interesa, que aborda la historia en el caso del cementerio de los disidentes de Valparaíso. Igual en el caso de Santiago también se han hecho varios trabajos. Igual, ¿cierto? Juan Berli, que fue un historiador quien me apoyó también en este trabajo. Eh, También agradecer igual a Waldo Pacheco, otro historiador del protestantismo, que igual me ha apoyado en ese sentido. Eh, Igual comentar que a nivel internacional, por ejemplo, si ustedes visitan, en el caso en Buenos Aires también hay un cementerio alemán, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, yo estuve en Arequipa, en La Pacheta, hay un cementerio de los disidentes atrás, prácticamente. Es decir, esta lógica de aislar a las comunidades no católicas a nivel de la muerte se replicó, podríamos decir, en diferentes estados. Incluso en Colombia se le llamaban los cementerios universales o los munadares, porque estaba este concepto como que era un espacio donde cualquiera que no era católico podía irse ahí, o en realidad Claro, cualquiera podía irse. De hecho, no había finalmente un requisito. El director del cementerio de los disidentes, en varias oportunidades, acepta, por ejemplo, cuando fue aceptaba cualquier persona que quisiera sepultarse ahí y comprar su sepultura. Es decir, no había una prerrogativa, un requisito para entrar ahí, como en el caso del cementerio católico, que sí había que fallecer como buen católico, lo que era, ¿cierto?, la extremoción de los enfermos y todo eso. claro. Es muy importante lo que nos cuentas también para hacer un contexto, ¿verdad?, de cómo se aborda el tema de los cementerios disidentes, no solamente en Chile, sino que también en otras latitudes de nuestro continente. Carlos, para ir cerrando un poco esta conversación, cuéntanos las expectativas que tienes sobre el libro desde la perspectiva historiográfica, porque siempre cuando uno desarrolla una obra de este tipo, espera, es una suposición obviamente, que esto pueda ser precedente para futuras investigaciones que puedas realizar o que otro investigador o investigadora haga. Y para el público en general, ¿qué esperas al respecto? Bueno, ciertamente un amigo muy cercano me decía que la lectura es para reflexionar e inspirar otros trabajos. Ciertamente ese es el objetivo. A través de esto igual se va a entender que también el mismo cementerio de Concepción es un espacio de poder, de investigación, es un espacio a través del cual se invita, ¿cierto?, a personas de diferentes disciplinas, sociología, antropología, para poder investigar el tema. Dicho sea de paso, ¿cierto?, ahora avanza hacia su bicentenario. Igual también o sea, los cementerios en general es una temática muy rica de análisis desde la arqueología, desde la antropología, la arquitectura, la historia. Es decir, es un campo que nos permite hacer trabajos más interdisciplinarios, de hecho. Igual recordar, por ejemplo, que está ¿cierto?, el libro de La Guía Patrimonial de la periodista Verona Loyola, quien también, ¿cierto?, ha publicado sobre el cementerio de General de Concepción. Es decir, la invitación es a poder, se invita tanto a este campo del análisis de los espacios funerarios, ¿cierto?, a investigadores, a futuros, ¿cierto?, investigadores o personas que estén pensando a lo mejor en hacer algún tipo de investigación. En realidad es un campo que tiene espacio para poder seguir analizando. En los cementerios se les puede ver desde el punto de vista iconográfico, o sea, simbólico, por ejemplo. Se les puede ver desde el punto de vista también antropológico. Se han hecho estudios incluso de antropología, a veces se han hecho estudios tanatológicos para ver el tema a veces del suelo, cómo es la descomposición también en ese espacio.
Es decir, es un campo amplio que la invitación es a investigarlo. Este campo historiográfico, ¿cierto? A nivel historiográfico, uno de los precedentes, los franceses ¿cierto? De la generación de los anales, Philippe Ariès, por ejemplo, Michel Bouvel, de los más conocidos, ellos fueron uno de los que fueron abriendo puertas. Aquí en Chile también, bueno, el profesor León también es, como les decía, uno de los referentes. Eh, Igual, ciertamente, la misma generación de la historia más de las ideas fue abordando también este tema. Y hoy en día podría decir que sí, que hay varios trabajos que siguen abordando. En los encuentros de la red iberoamericana, por ejemplo, de cementerios patrimoniales, se puede ver que eh, hay jóvenes personas que están abordando los cementerios y hay nuevas maneras de abordarlo. También incluso está el punto de vista de la tecnología, por ejemplo. Comentar que ahora mismo el Cementerio General de Concepción tiene un tour virtual que es, de hecho, este próximo viernes, mañana, ¿cierto? Mañana viernes, invitar, ¿cierto? A quienes nos están viendo para que puedan sumarse, ¿cierto? A los circuitos virtuales eh, que se pueden inscribir a través del correo visitas@sempo.cl. Ahí lo dejo para que pueda apoyarme en esa discusión que me ofrecí. Sí. Carlos, por último, para nuestras amigas y amigos que deseen adquirir el libro, ¿dónde lo pueden localizar? Bueno, el libro, como bien tú comentaste, son de dos editoriales. El libro se puede comprar en Santiago y también se puede comprar acá en Concepción, pero desde Concepción también se distribuye a diferentes ciudades, ¿cierto? Para que lo puedan adquirir. Bueno, comentar que la editorial Historia Chilena se puede adquirir enviando un correo a mrisco@bicentenariochile.cl. Es la editorial Historia Chilena, que se encuentra en Santiago, igual hace repartos a domicilio. También pueden adquirirlo en la tienda del Museo de Galería de la Historia para el trabajo y a través del correo galeriahistoriaconcepción@semco.cl. galeriahistoriaconcepción@semco.cl. A través de eso, ¿cierto? Pueden adquirir el libro que está en una versión tapadura, como lo pueden ver acá, Ah, ¿cierto? perfecto. ¿No puedes ¿Cierto? acercar un poco el libro para que nuestros amigos vean bien el libro? Sí, ahí está, perfecto, para que lo vean bien. Perfecto. Excelente. Está en una versión tapadura y también está en una versión tapa blanda eh, ¿cierto? Para que lo puedan adquirir. Aquí está la versión tapa blanda. Bueno, y debo suponer, Carlos, que cuando pase la pandemia habrá algún evento donde firmen los libros, ¿cierto? ¿Ah? Aquí Bueno, estarán pensando bueno, firmar el libro. ciertamente. Bueno, de hecho, agradecer a quienes también, eh, muchas personas, algunos se han sumado a los circuitos virtuales que realizamos y ahí también hay varios interesados en el libro, así que igual agradezco en ese sentido. Todavía quedan varias copias, así que todavía pueden adquirirlo sin ningún problema. Y cualquier duda también comentar, por ejemplo, que este libro también despierta igual ideas de la misma comunidad, y igual despierta análisis genealógicos, porque atrás del libro, en el anexo, ¿Ya? aparece un listado de las 512 sepulturas que cadastramos en la investigación y lo cual permite poder, ¿cierto? En algunos casos encontrar a sus familiares, por ejemplo, han pasado algunas personas que han encontrado a sus familiares en el cementerio de los disidentes, eh, descendientes, ¿cierto? Pero prácticamente una tercera o cuarta generación, y aún así, ¿cierto? Ha servido el libro para acercarse a la historia de sus descendientes, de sus familiares. Por eso quisimos colocar la lista completa del catastro y ese es otro campo que tienen los cementerios, la genealogía. A través de eso uno encuentra, ¿cierto? A sus familiares. De hecho, agradecer igual a la Sociedad Genealógica de la Araucanía, que también adquirió, varios de sus miembros adquirieron mi libro en Temuco, compraron, como 6 personas compraron mi libro allá, así que estoy muy agradecido también de... Bueno, y dejamos invitados a nuestras amigas y amigos a escribir el libro en estos tiempos de confinamiento, de cuarentena, para alimentarse de historia. Y qué mejor que conocer justamente el aporte de los disidentes, en este caso del cementerio disidente acá en Concepción, que yo creo que muchas veces la gente pasa en el cementerio o tiene conocimiento de ello, pero no le toma mucho el peso. Así que sin duda que tu libro, Carlos, va a ser un precedente
en estos temas y, por supuesto, como ya dije, entretenerse un poco también con la historia en estos tiempos de pandemia. Carlos, te quiero dar las gracias por ser parte de esta cápsula. Te deseo mucho éxito ¿no es cierto?, en la difusión de este libro. Y a nuestras amigas, amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Francisco.